Se armó la trama con Javier González. Todos los miércoles en Onda Cero Puerto Llano. Se armó la trama. Esto es Se armó la trama, aquí, en Onda Cero. Yo soy Javier González y hoy vamos a hablar del libro de Tao, de una edición de Blackie Books que no se limita solamente a reeditar un clásico, sino que lo empaqueta con un objetivo cultural, porque es un texto muy antiguo que sigue sirviendo para hablar de exceso, medida, deseo y forma de estar en el mundo. Y como siempre también vamos a mirar qué está pasando en el escaparate literario ahora mismo, porque el libro, cuando está bien elegido, no solo sirve para una mesa de novedades, también vive en una conversación. El radar de hoy lo ocupa el libro de Tao, atribuido a Lao Tzu, Lao Tse, en la edición de Blackie Books publicada el pasado febrero del 2026, con unas 312 páginas más o menos, traducción de Manuel Ollé y un trabajo visual a cargo de Columpio. Blackie lo presenta como uno de los libros más misteriosos de Oriente, una obra donde se cruza la sabiduría oriental, mística occidental y hasta una física cuántica, pero que además suma una infografía de Alberto Lucas y un ensayo de Alessandro Maccarone para ampliar el contexto de la lectura. No es una edición discreta, yo os lo voy diciendo, es una declaración de intenciones. Lo interesante es que esta edición no se vende solamente como un clásico, sino como una forma de volver a leer un texto que por su propia naturaleza no se deja cerrar del todo. En la misma página web de Blackie Books tenéis un extracto que podéis descargar de forma gratuita y que os puede dejar ver muy bien el corazón del libro. Es un primer capítulo en el que insiste que cualquier vía o nombre es provisional, en el segundo que los opuestos se completan y en el tercero que el libro habla sobre un gobierno sabio que no necesita exhibirse. En el quinto que el cielo y la tierra no hacen pedagogía sentimental. En el octavo, que el agua es la mejor imagen de la virtud. En el noveno, que el exceso rompe con lo que parecía sólido. Es un Tao que no predica grandilocuencia, predica medida. Y eso en 2026 sigue sonando bastante fuerte dentro de un ámbito un poco más moderno que a veces pide algo más antiguo. Y es que no nos gustaría admitirlo, pero necesitamos echar la vista atrás para poder enfrentarnos a lo que tenemos delante. La edición de Blackie además subraya ese enfoque con materialidad muy concreta, un texto traducido por el chino del Manuel Ollé, una ilustración completa de Columpio y una voluntad explícita de devolver al lector una obra clásica sin solemnidad de museo. La propia editorial cuenta con una edición de clásicos liberados que nace para sacar las grandes obras del pedestal y en este caso añade una capa muy personal. Columpio consideró que este libro es el libro de su vida, entre comillas, y lo ilustró hasta el final, convirtiéndolo casi en un legado artístico además de editorial. Eso no cambia el libro de Tao, pero sí cambia la puerta de entrada. Mi lectura radiofónica en este caso es que el libro, es bastante claro. No es un libro per se de una estantería de, voy a comprar algo que sea de una lengua extranjera, más allá del inglés, el francés o el italiano. Quiero algo oriental que esté traducido al castellano y que me pueda elevar el espíritu de alguna manera. Bueno, pues sí te puedo decir que aquí no hay un texto que pueda presumir de una cultura oriental de sobremesa. Aquí hay una propuesta de fondo. El libro de Tao habla de nombrar menos, de competir menos, de intervenir menos y de sostener más. Habla de lo contrario de casi todo lo que hacemos cuando creemos que estamos gestionando bien la vida. Y justamente por eso sigue funcionando. Porque el libro no envejece al ritmo de las modas. Envejece al ritmo de nuestra capacidad para entender que la fuerza, a veces, no está en apretar más la cuerda. Por eso me ha gustado muchísimo. En los cotilleos de tinta vamos a hablar de, hoy no hay rumor, sino una noticia muy visible en el mundo literario actual. La shortlist en la International Booker Prize de 2026, que fue anunciada el pasado 31 de marzo del 26. Y llega un año especialmente simbólico porque el premio cumple 10 años en su formato actual. La propia Booker Prize Foundation lo define como el premio más influyente del mundo para la ficción traducida. Y la lista de este año reúne 6 libros procedentes de 5 lenguas originales y de distintos contextos históricos y geográficos. La selección incluye títulos como El director, de Daniel Kehlmann, The Witch, de Mary Endai, Taiwan Trevelyan, es un nombre muy complicado, lo voy a intentar pronunciar, disculpadme, Jan Swan. Y tenemos también On the Earth as is Beneath, de Ana Paula María. Por último tenemos See Who Remains, de René Carbas, además de The Nights Are Quiet in Tehran, de Sida Basar. Me ha costado, pero creo que más o menos me podéis dar un 6 de 10 en lectura extranjera. Todos traducidos al inglés por distintos traductores. El jurado, presidido por Natasha Brown, habla de historia, humanidad, esperanza, y Burning Humanity, que es la forma elegante de decir que esta lista no se ha hecho para posturear, sino para meter al lector dentro de historias que vienen de muy lejos y siguen pareciendo urgentes.
¿Y por qué importa? Bueno, porque el mercado cada vez está más domesticado en la previsibilidad. La International Booker sigue recordando que la literatura no acaba en la frontera del idioma propio. La Fundación insiste en que la traducción permite viajar por historias sin ataduras geográficas, y ese es el punto de fondo. Cuando un premio así se vuelve noticia, no solo habla de autores, habla de traductores, de circulación cultural y de qué historias siguen consiguiendo cruzar de un charco a otro y sobre todo de un mercado a otro. En otras palabras, la conversación literaria global sigue pasando por la traducción, y eso siempre es una buena noticia para el lector que quiere quedarse en una sola habitación. Desde aquí voy a recordar a Javier Calvo, porque lo hemos hablado en programas anteriores, y es que para mí es el mejor traductor de toda la saga de los libros del mundo de Hijo de Terry Pratchett, sin menospreciar el trabajo de otras personas, porque es muy complicado manejar un idioma como el inglés, traducirlo al castellano, que es todavía más complejo, porque tenemos una categoría narrativa y verbal alucinante que muchas veces tiene esas cabriolas a la hora de hablar que no existen en otros idiomas como es el inglés, que es un poquito más simple a la hora de conjugar y demás. Esto lo he estado hablando con amigos hace poco y es una conversación fascinante. Y Javier Calvo es uno de esos traductores que consigue coger un libro con un humor muy inglés y llevarlo a un humor muy español. No sé cómo lo hace, no sé qué brujería practica, pero lo consigue. Así que Javier Calvo, desde aquí, un abrazo y gracias por traerme tantos libros también traducidos. Vamos a por las recomendaciones como cada semana. El primero es El pensamiento musical, de Susan Rogers, traducido por Aisea Beiti. Habéis visto por qué respiro hondo, ¿no? Hoy tengo el programa lleno de nombres un poquito distintos. Y está publicado también por Blackie Books el pasado marzo de 2026, con unas 344 páginas. Blackie lo presenta como una exploración de la neurociencia de las canciones, que nos enamoran. Y eso ya dice bastante sobre su intención. No va de explicar por qué te gusta una canción como si estuvieras rellenando tu test de Spotify, sino de mirar qué pasa en el cerebro cuando la música te emociona, te activa o te consuela. Rogers no es una improvisadora nata. La editorial la describe como una leyenda de la producción musical y una figura clave detrás de Purple Rain de Prince, además de doctora en neurociencia cognitiva. Y aquí ya me tienen comprado. O sea, cuando yo vi el libro dije, uff, además que la portada no me gustaba demasiado. Digo, ¿dónde me estoy metiendo? Bueno, venga, vamos a leerlo, que es tu trabajo, Javier, ponte con ello. Y además lo hago con gusto. Y por lo menos 50 páginas a todos los libros les doy de permiso. Y ya cuando vi que no era, digamos, lo que me esperaba algo peor, dije, si ya tiene neurociencia y el por qué Alejandro Sanz nos hace reír o llorar, aquí estoy dentrísimo. El doble perfil del libro es lo que le da la gracia, porque no habla solo de ciencia o de producción, habla de las dos a la vez. Y es que eso le permite cruzar un estudio de grabación y un laboratorio sin que el libro se convierta en una cosa pedante o en un álbum de anécdotas vacías. La propuesta es bastante concreta, pensar en la música como una forma de identidad, como algo que nos acompaña, que nos define y nos organiza emocionalmente. Hay un, digamos, perfil de oyente en cada persona, dice la editorial. Y la tesis del libro es precisamente eso mismo. Dice que oír no es un acto pasivo, escuchar aquí sí es una forma de conocerse. Mi nota personal es sencilla. Este libro le va a gustar a quien haya defendido siempre que una canción puede salvar una mala tarde. Pero además tiene suficiente base como para que pueda ser algo científico, es decir, que no se quede en una frase simpática. Si te interesa la música, la memoria y la forma en la que una melodía se pega a la identidad, aquí hay material de sobra. Es el tipo de ensayo que te deja con ganas de volver a revisar tus playlists, pero también de entender por qué ciertas canciones te han acompañado más que algunas personas. Y eso en un programa como este vale mucho. La siguiente recomendación es No la dejes sola, de Desiree Fes, 224 páginas. No acaban los nombrecitos entrañables para mí hoy, ¿eh? La publicación estuvo prevista para el pasado marzo de 2026. Al final llegó, creo que a final de mes, si no recuerdo mal. Blackie Books la presenta como un debut arrollador y catártico sobre vínculos familiares asfixiantes. Escrito desde las tripas y con un humor cotidiano que sorprende. Desiree no llega desde la nada. Es periodista y crítica de cine, especializada en lo fantástico y el terror. Columnista en El Periódico, colaboradora habitual en Fotogramas, en Cataluña Radio y en espacios como Televisión Española. Además, esta novela debuta con un eco internacional. La propia editorial señala que los derechos se vendieron en una intensa subasta en la Feria de Frankfurt. La trama pone en el centro a Alba, una mujer con 3 hijos, un marido que lo intenta, una madre y una hermana que comparten un vínculo con ella bastante intenso y un miedo feroz a quedarse sola.
Ese miedo lo organiza todo, la mantiene pegada al teléfono, la desborda, la desgasta, hasta que una Nochebuena se queda encerrada en un centro comercial cuando ya no queda nadie. Y ahí la novela abre la puerta a todo lo que Alba ha intentado enterrar durante años. No entramos en una novela de terror, aunque el miedo sea central. Entramos en una novela que habla de la dependencia afectiva, la familia y el modo en el que lo doméstico puede volverse asfixiante sin que nadie levante la voz. La mejor recomendación que os puedo dar hasta el momento quizá es esta, porque todos tenemos familia de un modo u otro, tenemos gente muy cercana a la que consideramos familia y todos tenemos ciertas, diré en inglés, family issues, para no terminar con los nombres complicados, que serían, pues digamos, traumas emocionales con la familia. Así que la recomendación por aquí es que dos territorios que Desirée conoce muy bien se juntan en este libro, lo fantástico y lo familiar. En la cubierta la autora pone una trayectoria larga de crítica de género, así que no escribe desde la ingenuidad ni desde la impostura, y se nota. La novela llega con elogios de Bayona y de Mariana Enríquez, y en esencia la sitúan en esa zona donde el horror deja de ser un monstruo exterior y se convierte en una forma de mirar a la familia y la memoria. Mi nota radiofónica para finalizar esta recomendación es que aquí el miedo no es un susto. El miedo es el apego mal resuelto, y eso da mucho más juego literario que cualquier pasillo oscuro con música de violín. La última recomendación es Todo lo que hice por dinero. Para cerrar las recomendaciones tenemos este libro de Violeta Niebla. Por fin un nombre que puedo pronunciar del tirón. Publicado por Blackie Books en octubre del 25. Y con 288 páginas. Violeta Niebla nació en Málaga en el 81. Es escritora y ya tenía 2 libros de poemas publicados. No serás mi baby y Compro oro en mayúsculas. Además de un fotolibro. Yo soy la fuente. Blackie señala que esta es su primera novela propiamente hablando. Y la plantea desde un lugar muy concreto. La autora repasa su vida laboral y descubre cómo su currículum cuenta, en el fondo, toda su vida. Es una idea muy simple, pero también muy potente. Y la sinopsis lo deja claro. La novela trabaja con ironía y originalidad en el trabajo precario. Y lo hace desde la narración en primera persona que recuerda a la picaresca española. El libro entrelaza recuerdos reales e inventados bajo la forma de currículum, que, según su propia descripción editorial, miente todo el rato para decir la verdad. Además, Blackie Books marca 2 ecos bastante útiles para situarla. David Sedaris y Alison Bechdel. O sea que con humor, ternura, mirada autobiográfica y cierta capacidad para convertir lo cotidiano en material literario de verdad. Este libro es especialmente interesante para los lectores que conectan con la literatura del yo, cuando no se queda solamente en una confesión lisa y llana. Aquí hay una estructura que organiza la experiencia laboral como si fuera una biografía moral. Y eso permite hablar de precariedad sin quedarse en el panfleto. La vida laboral aparece como una suma de intentos, trabajos, mudanzas, supervivencias y pequeñas derrotas que juntas cuentan como una identidad completa. Mi nota personal es que la novela entiende algo muy simple. En el siglo XXI muchas vidas se explican mejor por los trabajos que has tenido que por los diplomas que cuelgas en la pared. Y eso, que da un poco de risa por fuera, da bastante vértigo cuando empiezas a pensarlo por dentro. Para la frase de cierre de este programa tenemos a Miguel de Unamuno diciendo: no hay mayor sabiduría que reconocerse ignorante. Y con eso nos vamos. Un clásico sigue funcionando, un premio internacional vuelve a recordarnos la importancia de traducir y 3 libros que hablan sobre cómo escuchamos música, nos relacionamos y cómo trabajamos. Nos escuchamos la semana que viene aquí, en Onda Cero, en Se Armó la Trama. Se Armó la Trama con Javier González. Todos los miércoles en Onda Cero Puerto Llano. Se Armó la Trama.